Comayagua, la ciudad colonial o capital colonial de Honduras, fue por más de 300 años una de las ciudades más importantes del territorio. Estuvo habitada por diferentes tribus indígenas, entre ellas los lencas y tulupanes, en la época precolombina. Ubicada en una de las planicies más grandes al centro del país, instaurada como un valle, Comayagua goza de un clima templado. Tiene una considerable distancia entre los dos océanos y mucha vegetación, es decir, una serie de características geoterritoriales apreciables que llevaron a los representantes del régimen de la corona a elegirla como el principal territorio para construir la ciudad colonial. Por orden del adelantado de Yucatán, don Francisco de Montejo, quien recomienda a su capitán, don Alonso de Cáceres, que funde una villa en un paraje que esté entre los dos océanos y entre Guatemala y Nicaragua, su fundación se lleva a cabo el 8 de diciembre de 1537 en nombre del rey de España, Carlos I, y de María Santísima de la Concepción, bautizándola con el nombre de Santa María de la Nueva Valladolid de Comayagua. Dicho de otra manera, en 1537 Alonso de Cáceres y sus hombres invadieron la ciudad lenca y convirtieron a todos sus habitantes en esclavos. Una vez tomado el territorio, empieza a construirse de acuerdo al antiguo sistema urbano español, o cuadrícula, que tiene en el corazón una plaza central y los edificios más importantes de la ciudad hispánica, entre ellos la iglesia principalmente, el cabildo, la plaza en sí y otras edificaciones institucionalmente significativas. Y alrededor de estos los barrios residenciales, ordenados también bajo un orden de estratificación social y religioso. Para 1557, el rey Felipe II le confiere el título de ciudad y su posición estratégica le permite en pocos años convertirse en la sede del poder real y eclesiástico, y también le permite convertirse en el principal centro económico y cultural de la provincia de Honduras. Quizás es por esta razón que cuenta con varias edificaciones religiosas aún en pie. Una de las más conocidas es la Catedral de la Inmaculada Concepción, inaugurada el 8 de diciembre de 1711. Es la más grande y bella de todas las catedrales que se construyeron en el periodo colonial. 18 pueblos indígenas tributaron para su construcción y a ella asistían únicamente los españoles, criollos y peninsulares. En esta catedral, además, contrajo matrimonio el general Francisco Morazán el 30 de diciembre de 1825. Fundada en 1560 por la Segunda Orden que vino a Comayagua, los Antoninos, aunque para 1575 el templo está bajo la tutela de los franciscanos, era la iglesia de los mestizos. Este templo custodia la campana más antigua del continente americano, mientras no se pruebe lo contrario. Alrededor de ella tiene grabado el nombre de la ciudad de Alcalá y el año 1460. Sufre graves daños por el terremoto de 1774, pero sigue en pie como un testimonio religioso. A esta iglesia asistían los indios y negros de la zona norte de Comayagua, originalmente dedicada a Santa Lucía. Esta iglesia fue construida a finales del siglo XVI y correspondía al pueblo de indias de Santa Lucía, una de las reducciones indígenas que cercaban la ciudad de los españoles. En el siglo XVII, ante el descenso de estas y el aumento de las castas, se convierte en parroquia para pardos, mulatos e indios y cambia de nombre a Iglesia de la Caridad. Construida entre los años 1550 y 1551 por el maestro Francisco Suárez, bajo la supervisión de Fray Gaspar de Quintanilla, es el templo construido en cantería y ladrillo más antiguo de Honduras y posiblemente de Centroamérica aún en pie. En 1561 fue elevada a la categoría de catedral, constituyéndose así en la primera catedral de Honduras y una de las primeras de América. Ahora, después de más de 2 siglos de primacía territorial, aparece en escena Tegucigalpa y comienza a disputarle su posición a mediados del siglo XVII. En la medida que se fue desarrollando como centro minero,
Además que por este tiempo, 1768 para ser exactos, a Tegucigalpa ya se le había concedido su título de villa, lo que progresivamente la posicionaba como un territorio importante. Sin embargo, el desarrollo de Tegucigalpa fue ignorado por Comayagua, cuando en 1788 Comayagua se convirtió en intendencia y absorbió políticamente a Tegucigalpa, lo que causó una revuelta entre sus pobladores y fomentó la rivalidad existente entre las dos ciudades más importantes de la provincia para ese momento. Dirá la historia, unos resentidos tegucigalpenses, años después, se quejan de estas decisiones porque habían resultado en la decadencia económica de su territorio. Alegaban que los nuevos intendentes no estaban interesados en el desarrollo de la minería y que establecieron un impuesto local que solo les beneficiaba a ellos y retrasaba su crecimiento económico, además de que contribuía a la decadencia de Comayagua como sede del poder. Para este momento, Comayagua había dejado atrás sus años coloniales maravillosos como capital de la provincia, para convertirse en un pueblo adormecido con autoridades corruptas que mantenían la ciudad en condiciones insalubres y desprovista de condiciones básicas para la vida. Razones por las que se propuso que la capital se trasladara a Tegucigalpa. No se logró. Además, esta disputa, si bien duró mucho tiempo y abarca diferentes etapas de su historia, en una de las más importantes, la época cercana a la independencia, varios de los movimientos pro independencia se llevaron a cabo en Tegucigalpa, situación que fue aprovechada por la autoridad de Comayagua para considerarlos como conspiradores y fomentar la idea de que desde Tegucigalpa surgían muchas posiciones contrarias al régimen colonial, lo cual determinaría en un rechazo a la ciudad y sus habitantes para obtener el título de capital. Sin embargo, el régimen colonial ya estaba muerto y el 21 de septiembre de 1821 Centroamérica proclama su independencia de España. Comayagua recibió los pliegos a tempranas horas de la mañana del 28 de septiembre y no le quedó más que aceptarlo. Ese mismo día llegó a Guatemala una nota del general Agustín de Iturbide, sugiriendo que Centroamérica y el Virreinato de México formaran un gran imperio bajo el Plan de Igualá y los tratados de Córdoba. La cuestión de la anexión a México provocó divisiones al interior de cada una de las provincias, dado que unas ciudades estaban a favor y otras en contra. Comayagua estaba a favor de la anexión, pero Tegucigalpa, la segunda ciudad más importante de la provincia, se oponía. Al final, triunfó la propuesta anexionista de Iturbide y el 22 de agosto de 1822, Centroamérica se unió a México. La anexión al Imperio Mexicano de Agustín de Iturbide duró poco, y después, en ese mismo año, Centroamérica proclamó su independencia definitiva. Sin embargo, este contexto reforzó cada vez más la rivalidad entre ambas ciudades. Aunque Comayagua continuaba siendo la ciudad principal, también continuaba en declive. En un segundo plano, Tegucigalpa le iba sacando ventaja. Esto duró casi todo el siglo XVIII. Y en las recién constituidas repúblicas centroamericanas, volvía recurrentemente la idea de trasladar la capital, sobre todo por esta situación de Comayagua. Por esto, en junio de 1849, siendo el presidente de Honduras el doctor Juan Lindo, se emitió un decreto trasladando la capital a Tegucigalpa, pero no se ejecutó por inconsistencias jurídicas. Finalmente, el 30 de octubre de 1880, el presidente, Marco Aurelio Soto, tomó la decisión de trasladar para siempre la capital de Honduras de Comayagua a Tegucigalpa, terminando así aquel antagonismo entre las dos ciudades y posicionando con éxito para el siguiente siglo a Tegucigalpa como la ciudad más importante del país. Luego del traslado de la capital, la población, el comercio y la importancia de Comayagua se redujo notablemente. A principios del siglo XIX, sus estrechas e irregulares calles estaban mal pavimentadas, al igual que sus edificios públicos. La decadencia de la gran ciudad, los desastres naturales, la reducción de su población y el contexto de guerras de independencia de siglos pasados
aún pesaban frenando su avance. Este pasado colonial siguió ahí, sobre todo por sus iglesias antiguas, plazas, museos y arquitectura. Aunque perdió su estatus como capital, mantuvo su importancia histórica. A mediados del siglo XX, entre los años 1945 y 1975, la ciudad experimentó un crecimiento acelerado, cuadruplicando su población debido a los movimientos migratorios del interior del país. Esto llevó a las autoridades municipales a estructurar un plan de reordenamiento territorial para una ciudad estrictamente colonial, poniendo énfasis en la restauración de su centro histórico, que abarca casi 40 cuadras del emplazamiento original. Esto le devolvió la vida a todos aquellos monumentos que un día habían sido testigos de la época hispánica. La plaza central fue totalmente remodelada. Es una de las más bellas del país. Asimismo, las fachadas de la mayoría de las casas y edificios en el casco histórico fueron restaurados, logrando restablecer el ambiente original de la ciudad, y se instaura como la ciudad colonial turística que mejor resguarda su patrimonio histórico.